Muy buenas noches, pituqueros, muy buenos días, muy buenas tardes. Por acá es de noche. Arrancamos un nuevo capítulo junto a ustedes para contarles que estamos preparándonos para una nueva aventura acá en este país que tanto nos encanta. Y desempolvamos las mochilas de camping, la carpa, desempolvamos todo porque les voy a mostrar mañana. Hoy no, mañana que retrabajo. Se los vamos a mostrar mañana, así que voy a proceder a mostrarles el lío que tenemos acá afuera, porque estamos armando todo. ¿Cómo anda la bandurria? Acá estamos preparando, desempolvamos todas las cosas de camping, como dice la patrona. Tenemos aislantes. Mochila de viaje espectacular. Otra mochila de viaje que esta tiene muchas historias. Hemos tenido muchas aventuras de refugio de montaña, bueno, de todo. Con esto hemos hecho borcegos para trekking, bolsa de dormir para dos y tenemos carpita que hemos comprado con la patrona hace un tiempo, que también hemos acampado bastante. Así que tenemos todo preparado, después de sumarle comida, ropa, bueno, todas las cosas que vamos a ir poniendo. Pero esto es todo lo que estaba en la bolera que hemos desempolvado para ir al lugar que mañana ya le vamos a mostrar. Perdón, pero mientras vos hablás, Melón se está rompiendo la bolsa. Va a ser la primera acampada de Melón, dato no menor. Así que bueno, mañana nos vemos, preparamos todos y partimos en búsqueda de una nueva aventurilla. Buen día para todo el mundo. Acá estamos, 7:30 de la mañana, como lo habíamos anticipado ayer a la noche, yendo a una super excursión, a una super aventura. Hacía mucho que no preparábamos Las mochi, ahí están, miren. todo preparado, tema camping, porque nos estamos yendo a conocer la famosa Isla. Así que estamos yendo para la terminal donde salen los barquitos. Vamos a dejar la camioneta en un estacionamiento. Sí, ayer estuvimos averiguando eso, la hora salía, todo. Exactamente, a partir de tenemos las... el camping reservado también, que ya se lo vamos a mostrar qué camping es. Exacto. Y bueno, vamos a mostrar todo el proceso. Todo el y esta vez diferente porque va el gordo, el gordito, acá Sí. está. Vamos a ver cómo se porta en su primera aventura acuática en una lanchita. Y les quería decir que a partir de 8 de la mañana tienen los barcos que empiezan a salir. Sí. Así que ahora les vamos a ir mostrando todo de a poquito. ¡Acompáñennos! Que hoy sí tenemos la verdadera aventura en Isla Dumel. Perfecto. Y ese señor que va ahí en la bicicleta es Víctor y es con quien hablamos ayer para dejar la pituca en un estacionamiento. Y llegamos al estacionamiento y estamos complicados porque la pituca no entra en ningún lado. Y acá dejamos a la pituca. Lo pusieron hasta conito, mirá. Porque claro, los autos están todos estacionados así y la pituca no entraba en ningún lado. Pero bueno, por suerte pudimos ponerla ahí cerca del portón. Así que acá estamos, preparadísimos, la patrona. Modo trequinera, camping, excursión, todo, el meloncho. Con toda la emoción de la primera vez. Vamos a salir rumbo a Isla Dumel. Ya tenemos el ticket, así que les cuento. Sacamos lancha para 2 personas. Tenés desde las 9 de la mañana hasta las 7 para volver. Tenés que mandar un número de WhatsApp. Ahí tenemos el número. Y nos salió 60 reales cada uno la lancha, o sea 120 reales la lancha. Y el estacionamiento nos sale 30 reales por día, que ahí allá la dejamos a la Pitu como le habíamos mostrado. En total gastamos 200 reales. Y estamos yendo a embarcar. Estamos bajando el muelle. Se los voy a mostrar a continuación. Ahí estamos, esperando para salir. Pichulín. Patrona, qué calorazo, ¿no? Estamos esperando a que sean las últimas personas y arrancamos. Y arrancamos. La patrona está haciendo las maniobras con Melón. Ya salimos ahí. Estamos todos preparados, ya estamos navegando.
Estamos llegando a la isla. Miren. Cortito pero intenso. Cortito pero intenso. Y acá es donde nos bajamos. Estamos por este muellecito. Ya estamos oficialmente en Isla Dumel. Así que acá están las primeras imágenes. Nuestros primeros encuentros en el melón con un perro. Así que bueno, llegamos. Y estamos en búsqueda del camping. Creo que queda como más o menos unas 4 o 5 cuadras. Miren, ahí está donde bajamos. Bueno, vamos a ir a dejar las mochis y seguramente armar la carpita también. Bueno, y después de preguntar un poco y de investigar, la dirección que teníamos no era, así que estuvimos preguntando, justo nos cruzamos con Fabián, un misionero que hace 6 años vive acá, que nos estuvo contando y bueno, nos guiaron, tiene otro nombre, se llama Guapurú, así que la patrona está mandando por ahí, nos dijeron para dónde teníamos que ir, vamos que llegamos. Y ya nos instalamos acá en el camping, miren qué lindo que es, nos atendió Paulo, la verdad que nos trató de maravilla, nos recibió, Melón ahí está dando vueltas, para allá están los baños, y bueno, acá hay unas habitaciones, también se pueden quedar porque es una posada, y la patrona ahí está armando el trípode porque vamos a armar la carpita, estábamos buscando el mejor lugar para la sombrita, y la vamos a armar por acá, así que ahora vamos a dejar una tomilla mientras la armamos, hace bastante lo armamos, vamos a ver si estamos muy oxidados o no, y después nos vamos con la recorrida. ¡Charán! Tenemos la carpita lista con la patrona. Vamos a mostrar un poquito acá adentro. Miren, ya guardamos las mochilas, guardamos los aislantes y ahora tiene que hacer la prueba del meloncho, a ver si se queda adentro de la carpa. Pero lo hemos logrado armar, hace como un año no lo armamos. Y creo que nos manejamos bastante bien con algunos que otras idas y vueltas, pero pudimos. Vamos caminando y vemos que están todas las calles conectadas. Nosotros venimos caminando por esta y acá dobla y te puede mandar por esa y hay todas casitas, posadas, de todo, muy lindo. Recordamos que no se puede venir con ningún tipo de vehículo, solo en lancha se llega. Eso está muy bueno porque no hay ruido, está todo re silencioso. Y le vamos a dejar al final de este capítulo como el presupuesto de lo que gastamos para venir acá a Isla Dumel en camping. Y cuando vas caminando por la playa te encontrás con un montón de restaurantes, bueno, hay lugares para comer, un montón, buffet libre, de todo un poco. Mira, hay motos de agua allá, un montón de embarcaciones obviamente que son las que traen a la gente, hay excursiones para hacer paseos alrededor de la isla, muy bien preparada esta Isla Dumel. Y estamos llegando a la Gruta Encantada. Es sábado, así que hay mucha gente. Y miren lo que es ya el color del agua cambió. Un color clarito, hermoso. Y para allá está ese mar de Fora que vimos en la playa con un montón de gente que parece muy lindo también. Así que, bueno, primera parada, la Gruta Encantada. Y acá estamos bien adentro de la gruta, miren, espectacular, ahí viene la patrona. Qué lindo patronush, ¿eh? Miren qué hermoso se ve. ¿Está para los sanguichitos? Está para los sanguichitos, te agarré justito. Sí, estamos para los sanguichitos en el momento. Tiramos mantita, acá estamos con el meloncho. Pudimos agarrar casi... No, en un momento estuvimos solos acá en la gruta. Es verdad.
Ahora creo que no hay nadie, pero nos pusimos acá, vamos a comer un poco, a disfrutar. Miren la vista que tenemos del mar, un colorazo espectacular. Y bueno, vamos a estar acá disfrutando un poquito. Existe una leyenda que cuenta que la playa de las Encantadas estuvo habitada por sirenas que seducían a los pescadores con su canto, llevándolos a la cueva donde terminaban perdiéndose entre las rocas. Un día, un joven indio se atrevió a acercarse a ellas y quedó fascinado por su belleza. Se enamoró de una de las sirenas y le pidió quedarse a su lado. Ella le advirtió que para estar juntos debía aceptar la muerte. Él, sin dudarlo, aceptó, y tomados de la mano se adentraron en el mar mientras el sol salía. Desde entonces, ni el indio ni las sirenas volvieron a ser vistos en Isla Dumel. Y el Meloncho encontró un amigo, o una amiga, no sé bien si es perrito o perrito, pero miren, es un perro de, ahí está Juan hablando, de un guardavida. Se juntaron el hambre con las ganas de comer, me parece, son los dos unos filiotes. Y estamos dejando... ¡Ay! Casi me caí. La Gruta Encantada. Y nos estamos yendo acá nomás a la playa de Fora a conocer. El Meloncho, como vieron, gastó más energía en un ratito que cualquier otro día. Bueno, vamos a conocer esta playita que está acá pegada a la Gruta Encantada. Y acá llegamos y nos instalamos para ir a tirar un chapuzón. Estamos acá en playa, en la de Mar de Afora. Miren lo que es ese colorazo, tremendo. Así que vamos a ir corriendo. Vamos, patrona, ¿está preparada para ese chapuzón? Vamos, que el agua tiene una pinta. Y después de darnos un chapuzón, queremos mostrarles lo cristalina que está el agua. Y nosotros estábamos por allá en la playa de Afora y nos vinimos para estas piedras para buscar un poco de sombra. Acá no hay nadie, ahí están esas personas nada más ahí y después nadie. Meloncho investigando como siempre. Así que bueno, encontramos este morrito. Allá arriba hay una cruz, hay como una capillita. Y bueno, vamos a ver si podemos seguir haciendo unas tomitas aéreas para mostrarle un poco más de esta hermosa isla. Pegando este regreso de este primer día en Isla Dumel. No, espectacular. Hermoso. Creo que lo que más nos gusta de estos lugares así es que puedes venir con tu perro. Y para nosotros obviamente que es fundamental, si no directamente no venimos. Miren cómo va el gordo. Así que bueno, vamos rumbo al camping nuevamente. Vamos a pegar una duchita seguro y después vemos qué comemos, tenemos una lija. Sí, eso sí. Y acá estamos en la carpita. Pasamos la primera noche. Pichulín me portó muy bien. 6:30 de la mañana salió a hacer pis y caca. Y bueno, vamos a ver si duerme un ratito más. Vamos a esperar.
que no quería dejar mostrarle, que se portó bárbaro en la carpita, el pichiolo. Buen día, buen día. Acá estamos después de la primera noche en la carpa. ¿Cómo fue, patrona? Bien. El saldo me da positivo. Sí, la verdad que sí. Sí, no, anoche tuvimos que, lo que sí, sacar como el cubrecarpa de arriba, porque hacía mucho calor y entonces sacando ese dormimos con el mosquitero y la parte de arriba tiene como otro mosquitero, entonces entraba un vientito hermoso. Sí, dormimos bien. Melón, por suerte pudo descansar un montón, que estaba descansó, pasado de vuelta de estuvo. tanta actividad. Por suerte durmió un montón. Se recuperó. Lo que sí eran los ruidos que se escuchaban en el rancho. No, gente, no saben los ruidos, porque ven que nosotros tenemos la carpa ahí, está como en el medio para allá, está como todo selva, Bueno, en cara. Se escuchaban unas cositas, unos ruidos de movimiento, de cosas que era mejor no salir. Sí. Era mejor estar ahí y decir, bueno, ya va a pasar. Nos levantamos, estamos tomando unos matecitos ahora y después nos vamos a ir a otro sector de la isla que ya le vamos a estar contando. Y bueno, le vamos a mostrar un poco el camping donde estamos parando, que es un camping y una posada, por si en algún momento quieren venir. Está bueno que sepan que es muy linda, muy tranquila, ambiente familiar. Así que los invitamos ahora a conocer juntos esta posada, este camping, y después a comenzar un nuevo día de trillas y aventuras. Bueno, como les mostramos, este es el sector de acampe que tenemos. Acá en cualquier lugar te podés quedar. Así que tenemos este verdecito, ahí donde tomamos los mates, que nos sentamos ahí con el melado. Acá un sector para poder estar. Colgamos la ropita. Tenemos el ingreso, la recepción, que ahora está cerrada. Tienen un lugarcito con sombra, una canillita que estuvimos usando para cargar el agua a melón. Baños, acá. Del lado izquierdo está el baño de mujeres y del lado derecho el de hombre con las duchas. Y por acá, acompáñenme que les vamos a contar algo. El sector de cocina. Buen día. Acá tenemos donde una sala de estar como para poder quedarse, y ellos son, si me acompañan, unos Tranquilo, amigos Melón. de Brasil que nos invitaron a cenar ayer. Así Sí. que, buen día. Nos hicieron probar los pasteles espectaculares y aprendimos la combinación con banana y tenemos que probarlo con queso, así que oficialmente le queremos agradecer por habernos invitado a comer. Les pudimos mostrar rápido, justo estaban desayunando, no los queríamos interrumpir, pero estaba Robert, las dos Fernandas como mi madre, y Bianca, que nos invitaron a cenar ayer. Les queríamos agradecer oficialmente. Ahora sí que estamos más tranquilos, porque justo la mañana no es lindo que te filmen y todo, pero justo nos agarramos los cuatro. Ayer estábamos sentados acá a la noche, yo me había ido a bañar y la patrona estaba ahí tranquila, y viene Robert y dice, ¿ya cenaron? ¿Quieren venir a comer pastéis? Así que fuimos a comer pastel, probamos pastel de carne, de banana. Estuvimos compartiendo, charlando como 2 horas con ellos. Fue espectacular. No filmamos nada porque estábamos súper relajados, queríamos compartir. Y bueno, hoy les pudimos mostrar quiénes eran las personas que nos invitaron a comer acá. Son las cosas lindas que tiene esta vida, justo poder compartir. Así que, hecho el resumen del camping, vamos a proceder a comenzar. Y acabamos de sacar las entradas para el bote que te lleva a Brasilia, que es la otra parte de la isla. Vamos a ir a conocer ahí algunos lugarcillos. Nos salió 20 reales cada uno de ida y 20 reales de vuelta. O sea, 40 reales por los dos fue 80 en total. Eso fue lo que gastamos. Acá nos dejaron, podemos tomarnos 3 embarcaciones y se puede tomar hasta las 6:30 del último barco para volver acá para Las Encantadas. Estamos esperando el barquillo y arrancamos. Y acabamos de bajar acá en Brasilia. El viaje, un placer. Meloncho estuvo re tranquilo. Venimos disfrutando, mirando los paisajes. ¡Llegamos!
nuevo camino a la fortaleza Nuestra Señora dos Prazeres. Son 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de vuelta. Más o menos ahí en el mapa decía que duraba 1 hora y media. Así que bueno, acá estamos, pasando por la playa del Istmo. Y un dato que quería sumar es que también se puede venir a la fortaleza en bicicleta, que te la hicieron allá ni bien llegas acá a Brasilia. Paradita técnica, la sombrita acá en las piedras para comer unos changuichitos de atún, nuestros clásicos y muy queridos changuichitos. Así que comemos algo y vamos para la fortaleza que está acá a la vuelta. Y estamos arriba de la fortaleza. Quiero contarles que es una arquitectura que data de 1767 a 1769. Y es el único ejemplar de arquitectura militar que data del siglo XVIII y actualmente es patrimonio histórico. La fortaleza de Nuestra Señora dos Prazeres es una de esas construcciones que consiguen hacer aún más espectacular el paisaje de la isla. Su construcción se realizó en 1770 y hasta el día de hoy el fuerte cuenta con una estructura conservada, como los cañones que se inauguraron en los siglos XVIII y XIX y un hermoso mirador panorámico. Dominando la boca del gran canal que da acceso a la bahía de Paranaguá, esta fortificación estaba destinada a la defensa estratégica de la antigua ciudad contra los corsarios españoles que frecuentaban ese tramo de la costa. Y ya estamos pegando la vuelta, estamos haciendo los 4 kilómetros para volver. Así que si llegaron hasta acá y les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayudan a seguir mostrando este hermosísimo país que nos viene enamorando. Y ya estamos llegando para el muelle de Brasilia, donde sale la lancha para retornar a las Encantadas. Y allá, que hoy les mostraba de ida, está el Faro das Conchas, que se puede llegar. Nosotros tenemos poquito tiempo porque son las 5 y 5 y media nos sale la embarcación, pero se puede hacer un trekking. Y ya estamos yendo a tomar la embarcación. Vamos a ver cuál nos toca. Miren la tormenta que se viene. Acabamos de bajar de la embarcación. Impresionante, patrona, la tormenta se levantó. No, rezá, Malena, rezá. Rezá, Malena. Para que no se inunde la carpa. La carpa. Así que, bueno, ahí estamos, volviendo al camping, viendo a ver qué onda con la lluvia, porque nos quedamos hasta mañana. Y ya bañaditos acá con el melón, queremos contarles que se largó a llover. Yo lo único que espero, amigos, es que no se largue con todo, porque la carpa aguanta, está preparada, pero viste, yo creo que si es torrencialmente, no sé si aguanta. Y bueno, vamos a hacer este cierre de día, creo, porque vamos a ver cómo va a estar la madrugada.
un ratito seguramente le vamos a mostrar en el transcurso de la noche o antes de acostarnos cómo está la carpita ahí con la lluvia. Igual lo que deseamos, esta lluvia, ¡pah! Un montón teníamos ganas de que llueva, que baje un poco la temperatura porque vienen siendo días muy calurosos. Y se está alargando más fuerte. Y ahí vino el gordo al rescate con la comida. Vamos a comer y a esperar que no diluvie más. No, llueve un poquito más ahora, sí. Pero por ahora creo que se la banca la cartucha. Rezá, Malena, rezá. Y te dejo esto. Guarda, pichula. Oh. Y así nos despedimos. Pichulín durmiendo ahí. Nosotros estamos con la lluviecita que un día llegó. Después de que se hizo esperar. No me fue con nuestras caras, pues son terribles. Así que mañana nos vemos. Ahí están cayendo algunas zapatillas. La carpa viene resistiendo bien. Nos vemos mañana. Y estamos dejando el camping, nos llevamos una pisita que nos habíamos comprado ayer. Ayer salvamos a Marcia que estaba por ahí. Era la dueña del lugar y le dije que se nota que está muy lindo, que tiene mucho cariño. Nos vamos a ir, este fue nuestro hogar durante 2 días. Para, importante, sí. Se la rebancó la carpa. Se la rebancó. En un momento se había alargado yo, pero zarpado mal. Sí. Y se la rebancó. Dormimos bien porque llovió, como dice la patrona, llovió bastante. Cansamos, nos levantamos re temprano para acomodar todo, hubo que limpiar toda la carpa, que eso está bueno, guardarla limpita para cuando la tengamos que volver a usar. Saliendo del camping, nos vamos a tomar la lanchita de vuelta. Hermosísimo Isla Dumel, muy lindas playas, el fuerte como vieron, la gruta encantada, todas las trillas, la caminata, todo lo que hicimos. Sí, y muchas otras cosas más que nosotros no llegamos a hacer. Que no llegamos a hacer. Hay que venir un par de días más. Le hacemos un tilde a este precioso lugar. La aventura de donde dormimos hoy continúa. Y volvimos al lugar donde estábamos parando antes de ir para la zona del muelle. Nos vamos a quedar acá porque tenemos que, trabajar. La extrañamos, Pituca. Sí, la extrañamos a la Pitu. Tenemos que hoy trabajar un poco, adelantar cosas del video nuevo de YouTube. Voy a estar editando. Así que ya estamos de vuelta. La verdad que una experiencia hermosísima, súper recomendable. Isla Dumel. Vengan porque es un destino que quizás no es tan conocido por los argentinos y vale un montón la pena. El Meloncho pudo hacer de todo, correr, andar, anduvo por todos lados, así que vivió unos días espectaculares. Ahora seguramente va a dormir un rato el cabezón, pero sí, él se subía a la lancha y automáticamente se dormía. Pero siempre tiene energía, así que no hay que confiarse con el vago este. Así que bueno, vamos a hacer el cierre de esta aventura. Fue un capítulo especial de la isla. Queríamos mostrarles si quieren organizar el viaje, qué tienen que tener en cuenta, los lugares que pueden recorrer. A continuación vamos a dejar el presupuesto, lo que nosotros gastamos, para que tengan una idea, con hospedaje, con las lanchas, con la comida, con todo. Y como siempre les decimos, gracias por acompañarnos un capítulo más. Si se quedan hasta el final nos ayudan un montón. Sí. Recuerden, los que no están suscritos y quieren formar parte de nuestra aventura, ahí abajo. Ahí estamos, la patrona lo ha dicho y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy. Ojito que se vienen cositas.